los anuncios. Yo el día jueves no voy a estar en clase. Tengo un compromiso que no puedo desatender. Entonces, el día jueves van a estar con el licenciado Gerardo. Voy a tratar de cubrir todo el tema de las barreras al comercio internacional hoy, el tema matemático, y que con él revisen un par de temas teóricos que serían como para preguntas de opción múltiple en el examen parcial. Entonces, eso será el día jueves. El examen parcial creo que ya publicó la facultad, bueno, si no me van a regañar otra vez, pero bueno, según sé yo va a ser el 10 de octubre. No sé si alguien ya vio si ya publicó la facultad, pero va a ser el 10 de octubre. Ahí entraría, pues a partir de lo que vimos en el segundo parcial, en adelante, del primer parcial, perdón, en adelante. Yo les voy a dejar ahí un documento con los temas puntuales y eso sería lo que les tocaría ver en el segundo examen parcial. Yo creo que sería dotación de factores, teoría de los aranceles y un poco de integración económica que estaremos viendo en la segunda clase de esta semana y en las clases de la próxima semana. Adicional a eso, eso es lo que tengo en términos de anuncios administrativos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. En la clase anterior estuvimos hablando sobre las cuotas de importación, ¿verdad? Las cuotas de importación decidimos que funcionan de una manera similar a los aranceles. Sin embargo, el mecanismo mediante el cual uno pasa del momento 1 al momento 2 dentro del modelo es diferente, ¿verdad? El mecanismo de ajuste cambia porque en el arancel uno aumenta el precio directamente. En la cuota de importación uno crea una escasez artificial, una escasez mediante la prevención del ingreso de mercancía y eso genera un aumento Gerardo, solo antes de que se me olvida, antes de que cuando terminemos la clase a segunda hora, ahí me regalo unos 5 minutos para que platiquemos del jueves, ¿ok? Entendido, licenciado. Ok. Muy bien. Entonces, como les decía, la cuota de importación genera una escasez artificial y eso causa que se aumenten los precios porque hay más demanda que oferta, ¿verdad? Y al aumentarse los precios, pues se dan los movimientos de las variables que observamos. Como resultado de la imposición de una cuota de importación, no vemos aumento no vemos ingresos tributarios porque no se está estableciendo un tributo y como consecuencia de eso, por lo general, esta es una política que es más cara, ¿verdad? Es decir, el costo de la política aumenta. Si definimos el costo, como decíamos, como aquella pérdida del excedente del consumidor que yo no puedo transferir a algún otro agente dentro de mi economía. Fuera de eso, las demás variables creo que se ven de la misma manera, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de un subsidio a los productos de importación. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esta política? La naturaleza de esta política es... La naturaleza de esta política es que yo voy a subsidiar los productos a los productores locales con de productos que yo normalmente importo, ¿verdad? Entonces supongamos que que yo normalmente importo, qué sé yo,
ropa. Entonces, en lugar de ponerle un arancel o una cuota de importación, yo lo que voy a hacer es otorgar un subsidio a aquellos productores que, eh, que producen ropa en Guatemala para que estos puedan ser más competitivos y puedan brindar o puedan producir la mercancía a un precio que sea competitivo versus la mercancía importada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve esto? Vamos a partir nuevamente de nuestro elemento gráfico que utilizamos por lo general. Voy a mover esto para arriba porque aquí sí utilizo el límite inferior. Entonces, supongamos que yo tengo un producto cuya demanda está descrita por esta curva. Y ese mismo producto, la oferta está descrita por esta curva. En el momento 1, el precio de equilibrio se ubica acá. Tenemos cantidad, aquí tenemos precio y entonces aquí tenemos la oferta interna en el momento 1 y la demanda en el momento 1 y la demanda menos la oferta interna en el momento 1 es igual a las importaciones. Como siempre, el objetivo de establecer cualquiera de estas políticas es reducir el volumen de M. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que tener en mente de que es importante la reducción del volumen de M cuando se establece alguna de estas políticas. Entonces, si yo voy a reducir el volumen de M, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Bueno, ya hablamos de que se puede poner un arancel, ya hablamos de que se puede establecer una cuota de importación y ahora vamos a ver qué pasa si nosotros establecemos un subsidio. Cuando nosotros tenemos una un movimiento que es el producto de una variación en precio, entonces el movimiento se da a lo largo de la curva. Entonces, por ejemplo, si la cantidad ofrecida aumenta como resultado de un movimiento en el precio, yo voy a moverme a lo largo de la curva, ¿verdad? Es decir, yo voy a ir subiendo y desplazándome dentro de esta ecuación. Sin embargo, si yo tengo un desplazamiento por algo distinto a el precio de mercado, eso va a causar un desplazamiento de la curva como tal. Es decir, si nos lo vemos en términos de la ecuación, si la ecuación se pone en términos y es igual a m por x más b, donde m es la pendiente y b es el intercepto de y, lo que yo voy a estar cambiando es el intercepto de y. Ahora les pregunto yo, compañeros, para la curva de oferta, ¿qué representa el intercepto de y? Es decir, el valor donde la curva de oferta intersecta el eje Y, el eje del precio, que representa.
compañeros, alguien que me pueda decir qué representa el intercepto de Y para la curva de oferta. Licenciado, Adelante. sí, sería la cantidad que ofrecen los productores para el precio más bajo, que en este caso es cuando X es igual a 0. Correcto. Entonces, cuando X es igual a 0, si X es la cantidad, ¿qué significa? Que hay 0 oferta, ¿verdad? Que no hay nada que se esté ofreciendo en ese nivel de precios. Entonces, nosotros podríamos definir el intercepto de Y como el valor, el nivel de precios lo suficientemente bajo que ningún productor está dispuesto a ofrecer el producto a ese nivel de precios, ¿verdad? Lo que en el ejemplo que vimos en la clase anterior, digamos, y aquí, en el ejemplo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Digamos de que el productor no está dispuesto a un productor de carros, por ejemplo, tiene un eje Y bastante alto, ¿verdad? Porque la mercancía es lo suficientemente cara de producir que si el mercado diera un precio de, qué sé yo, 5,000 quetzales por carros de agencia, nadie estaría dispuesto a brindar esa mercancía a ese precio. ¿Ok? ¿Alguna duda con eso, compañeros? Algo que no quede claro del concepto de qué es el eje, el intercepto de B en la curva de oferta. Todo claro, licenciado. Muy bien. Entonces, lo que un subsidio va a hacer es que va a generar un, eh, una nueva curva de oferta, ¿verdad? Antes de eso, observemos cómo se ve aquí, ¿verdad? Pues acá nosotros podemos ir identificando. Aquí estaría el excedente del productor, aquí estaría el excedente del consumidor. Aquí estaría la cantidad ofrecida, la cantidad demandada y las importaciones. ¿Ok? Ahora vamos a borrar eso para que no se vuelva confuso. Si yo como gobierno, y aquí si quieren mejor vamos a redibujar la curva para que, porque tal vez conceptualmente se va a ver confuso si usamos números negativos. Entonces vamos a suponer una curva de oferta que parta, digamos, de acá. Y la de demanda va a ser ahí y vamos a fijar el nivel de precios acá. ¿Ok? Ahora, si el gobierno estableciera un
Entonces aquí tendríamos M, ¿verdad? Si el gobierno estableciera un subsidio para este producto, entonces lo que este subsidio haría sería desplazar esta curva de oferta, ¿verdad? Es decir, que los productores locales tendrían un intercepto de Y más bajo, un nivel más bajo al cual yo puedo ofrecer mi producto. ¿Por qué? Porque parte de lo que yo estoy dejando de ganar al ofrecerlo al precio, al precio más bajo, lo cubre el Estado, ¿verdad? Entonces, digamos que se vuelve, digamos que esa línea es paralela, ¿verdad? Se vuelve esto de acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ven las variables en este caso? El precio en este caso no se ve afectado. Y esa es la diferencia en este subsidio, ¿verdad? Que el precio no se va a ver afectado si yo introduzco este subsidio, ¿verdad? El precio se va a quedar igual. Consecuentemente, si el precio se queda igual, la demanda también se va a quedar igual, ¿verdad? Sin embargo, la oferta aumenta considerablemente y esta es la brecha, esta es la brecha de aumento, ¿verdad? Y entonces yo puedo ver que estos serían los valores de M. Entonces, M o las importaciones se reducen, ¿verdad? El excedente del consumidor se mantiene igual y el excedente del productor aumenta, ¿verdad? Entonces hasta acá todo se ve como color de rosa. Sin embargo, ¿qué es lo que, eh, lo que cambia ahí? Pues el costo de la política. Porque en este caso yo no tengo ingreso tributario, ¿verdad? Sino que yo tengo gasto fiscal, ¿verdad? O gasto tributario o gasto de gobierno, ¿verdad? Es decir, este incremento del excedente del productor, el excedente del productor aumenta, el excedente del consumidor se mantiene fijo. Este incremento de acá lo financia el Estado, ¿verdad? Lo financian los impuestos. Entonces, esto de acá disminuye, ¿verdad? Es decir, en balance, los ingresos tributarios se van a ver disminuidos porque yo tengo que realizar este gasto para subsidiar a los consumidores. ¿Cómo puedo estimar este gasto? Pues de dos formas, ¿verdad? Yo puedo calcular el excedente del productor en el momento 1, el excedente del productor en el momento 2 y después la diferencia entre estos dos me dice cuánto el gobierno tuvo que gastar para, vamos a ponerle G mejor, para poder subsidiar mi gasto, ¿verdad? La otra forma pues sería encontrar el área de este trapecio, ¿verdad? Si vemos acá, aquí hay un delta en precios y aquí hay un aumento de la cantidad ofrecida, entonces ese aumento de la cantidad ofrecida es el que está financiando el Estado. No sé si se comprende ahí la información, compañeros. Ok, muy bien. ¿Todo claro ahí, compañeros? Si les pongo este problema en el parcial, ¿se sienten cómodos haciéndolo? Sí, licenciado. Ok. Bueno, por lo menos Oscar sabemos que está confiado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Es de practicarle. excelente, ¿verdad? Entonces, como les decía, ¿verdad? La razón por la cual
esta política, esta medida de política se utiliza infrecuentemente, es precisamente eso, ¿verdad? Que el gasto tiene que salir del gobierno y consecuentemente es sujeto a escrutinio público y político, ¿verdad? Entonces es una medida que es difícil pasar, pero así es como se lleva a cabo o se utiliza este instrumento de política. Permítame un segundito. Okay. Entonces, si quieren, vamos a ver aquí un ejemplo práctico. Aunque lo vamos a hacer con el tema de con la prueba de laboratorio, ¿verdad? Entonces, en el laboratorio, yo tenía estas dos ecuaciones y un precio de 6, ¿verdad? Entonces yo tenía Vamos a poner aquí nuestras ecuaciones y nuestro precio inicial. Entonces, tengo estas dos ecuaciones que describen el mercado y un precio inicial de 6. Vamos a hacer los cálculos. ¿Cuánto era la cantidad ofrecida, compañeros? Si alguien puede buscar su laboratorio y dictarme los datos en el momento 1. Vamos a ver cantidad ofrecida en 1. Vamos a hacerlo como tablita. Entonces vamos a ver, necesitaríamos cantidad ofrecida, demanda, importaciones, excedente del consumidor, excedente del productor e impuestos. Y este es el momento 1. Ok. ¿Cuánto es la cantidad ofrecida, compañeros? 2, licenciado. 2. ¿Qué hay de la cantidad demandada? 19 medios. 19 medios. Ok. Las importaciones. 15 medios. Ok. El excedente del consumidor.
4. Oh, El perdón, excedente esa del es la del productor. ¿El del consumidor? Es 361 medios, 180.5. 361 medios. La del productor, 4. Y los Correcto. impuestos, 0. Ok. Entonces, ¿qué sucede si yo vengo y digo que voy a establecer un subsidio a la producción de esta mercancía equivalente a 2 quetzales por unidad producida? Pues yo voy a pasar de el escenario donde estoy así a un escenario en donde estoy así, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Es decir, ¿qué sucedió en este caso? Ya que yo voy a poder producir o voy a entregar un subsidio de 2 por unidad producida, yo puedo reducir o yo puedo empezar a generar ganancias a partir del origen, ¿verdad? Y entonces mi ecuación de oferta para el momento 2 deja de ser 2x más 2 y se convierte en 2x, ¿verdad? Ahora, a un valor de 2x, ¿cuánto voy a producir yo? Vamos a ver. Se transforma en esto. Bueno, entonces, el precio se mantiene igual, ¿verdad? Entonces, sería 6 es igual a 2x dividido 2, dividido 2, x es igual a 3, ¿verdad? Entonces, la oferta interna aumenta por una unidad, ¿verdad? La demanda se mantiene fija, la demanda no cambia. ¿Qué hay de las importaciones? ¿Cuánto es 19 medios menos 3? 19 medios viene siendo 9.5, ¿verdad? Entonces, sería aquí 6.5, que es 13 medios, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Por qué? Porque yo estaría haciendo 19 medios, que es igual a 9.5 menos 3, ¿verdad? Yo tomaría este valor menos este y ya me quedan las importaciones. El excedente del productor, aquí le vamos a poner costo de política. El excedente del consumidor se mantiene igual, 361 medios, que es igual a 180.5. Y lo vamos a poner mejor así. 180.5. ¿Qué hay del excedente del productor? Bueno, el excedente del productor ahora se ubica en el espacio entre 0 y 6, o sea que es 6 por 3 partido 2. ¿Por qué? Porque el nivel de precio se mantiene igual, se mantiene en 6. Digamos que 6 está como por acá, ¿verdad? Digamos que este es 6. Entonces, en el escenario original, el excedente del productor era este. Pero ahora que la cantidad aumenta y el escenario estaba entre 2 y 6, ¿verdad? Que es igual a 4. Pero ahora nosotros tenemos un excedente del productor considerablemente más grande, ¿verdad? Que es esto de acá. Todo este triángulo es el excedente del productor. Y entonces el excedente del productor es igual a 6 por 3 es 18 dividido 2. Este es 9, ¿verdad? Consecuentemente, el costo de política es 5, ¿verdad? Es decir, estos dos son 5, ¿verdad? Este crecimiento en el excedente del productor es el resultado de darle fondos públicos, ¿verdad? Entonces eso resulta
en un valor de 5, ¿verdad? Ese es el gasto público que tenemos que realizar para llevar a cabo esta política. ¿Estamos claros ahí, compañeros? Sí, licenciado. ¿Ok? ¿Alguna duda, algún comentario con respecto de esto? ¿Solo el 5 de dónde sale? El 5 es la resta de 9, que es el nuevo excedente del productor, menos 4, que es el excedente del productor que antes existía. Entonces, ese crecimiento del excedente del productor es producto del gasto de gobierno. Es decir, el gobierno le dio ese dinero al productor. Y entonces ese beneficio que el productor percibe es resultado de ese incremento. ¿Alguna otra duda, compañeros? Una consulta, el costo de la política, acá lo tiene como 5, pero ¿de dónde sale o siempre es esa misma resta de Es esa misma resta, porque en este caso, si usted ve, ok. el consumidor no está perdiendo nada. O sea, es decir, el consumidor sigue teniendo la misma situación, ¿verdad? Digamos que la curva de la demanda es como así, ¿verdad? Entonces, el excedente del consumidor no es nada, entonces no se está transfiriendo nada del consumidor. Aquí es una transferencia directa del Estado a los productores, ¿verdad? Ah, correcto. Sí, sí, sí. Por eso es lo mismo, ¿va? Correcto, por eso es lo mismo. Ah, va, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Claro? Yo solo tengo una última duda. La ecuación pasa a 2x, pero porque se le resta, o sea, menos los 2 del subsidio. Es correcto. Ah, ok. Es decir, lo que el subsidio está haciendo es permitiendo a los productores generar ganancias a un precio más bajo, ¿verdad? Porque si usted lo quisiera ver desde el punto de vista de un empresario, usted diría, bueno, mis ingresos ya no solo son el volumen de venta por el precio, ¿verdad? Sino que mis ingresos ahora son el volumen de venta por el precio más el subsidio. Entonces es ese 2. ¿Alguna otra duda, compañeros? Ok, muy bien, entonces estamos claros. Entonces, antes solo para que estemos claros, lo que sería de problemas prácticos para el parcial podrían ser problemas de aranceles, cuotas de importación y subsidios a los productos de importación, subsidios a la producción local de los productos de importación. Esas serían las 3 diferentes variaciones que podrían haber. ¿Qué es lo que estoy buscando, compañeros? Uno, que ustedes puedan hacer los cálculos, ¿verdad? Los cálculos realmente aritméticamente son bastante sencillos, pero si hay alguien que no los comprenda o que tenga cualquier duda,
por favor plantee, la verdad, porque así podemos ir despejando. A veces hay como que algún paso aparentemente sencillo que alguien no captó, ¿verdad? Y es fácil despejar esa duda. El segundo aspecto que estamos esperando de ustedes es el tema, por así decirlo, descriptivo o narrativo, ¿verdad? En todo modelo, ustedes tienen que poder describir en texto, ¿verdad? ¿Qué es lo que el modelo está haciendo? Es decir, cuáles son los pasos que toma el modelo para llegar del punto A al punto B, ¿verdad? Eso le llamamos nosotros el mecanismo de ajuste. Cómo se corrigen los desbalances que creamos a través de la introducción de la política. Entonces, es importante que ustedes sean capaces de redactar eso de manera que ustedes puedan evidenciar que comprenden eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa primero, después qué sigue pasando y después qué sigue pasando para llegar a los resultados finales del modelo? Entonces, eso serían las dos cosas que nosotros esperaríamos ver en el examen parcial. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre eso, compañeros? No, licenciado, todo claro. Muy bien. Entonces, permítanme un segundito, vamos a buscar aquí. Ok, entonces nosotros tenemos barreras arancelarias al comercio y barreras no arancelarias. Entre las barreras no arancelarias existen dos barreras adicionales, las cuales son un poco más difíciles de cuantificar. Entonces, solo las vamos a cubrir en términos de discutirlas teóricamente, ¿verdad? Entonces, la primera se llama regulaciones técnicas y administrativas. Estas generalmente no se adoptan con el propósito de restringir el comercio internacional, sino que por lo general tienen algún otro propósito, ¿verdad? Por ejemplo, lo más común son las medidas sanitarias, ¿verdad? Usted necesita el tener un certificado de que el producto que usted está importando es seguro para el consumo de los humanos, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que este no se introduce con el propósito de limitar el comercio, el efecto efectivo es que lo limita, ¿verdad? Porque al final, si usted tiene que generar documentación adicional, eso va a tener un costo, ¿verdad? Entonces va a ser más caro la producción y la importación de las mercancías, ¿verdad? De la misma manera, por ejemplo, hay un caso muy, muy famoso es que hay ciertas barreras que tienen como propósito limitar el comercio o las importaciones de un país específico, pero que resultan en la limitación de la importación de otros países, ¿verdad? Entonces, el caso más
más claro de esto que a mí se me ocurre es un caso en México, ¿verdad? Fíjense que México tiene una serie de limitaciones a la importación de algunos productos chinos. Entonces, por ejemplo, los juguetes, la ropa, las herramientas no eléctricas, todos estos productos, si son producidos en China, tienen un arancel de 500 o 600% para entrar a México. Obviamente, un arancel de ese nivel no tiene la intención de reducir las importaciones desde China a cero, ¿verdad? Que nadie va a querer pagar ese monto, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo usted tiene juguetes producidos en Guatemala y los quiere importar a México, usted necesita producir o incluir con su envío un certificado de origen. Pero el certificado de origen, pues es un documento legal que tiene un costo de obtener. Entonces, a pesar de que esa regulación no tiene como propósito la limitación del comercio exterior, lo que resulta haciendo es encareciendo el precio final de los productos que son producidos en cualquier otro lugar del mundo, aun si México no tiene específicamente la meta de reducir esos productos, ¿verdad? Entonces, esa es una de las dos barreras arancelarias que quería discutir con ustedes, ¿verdad? Entonces, esta se considera una barrera arancelaria por el hecho de que, una barrera no arancelaria, perdón, por el hecho de que reduce el precio incrementa el precio de los productos. Y lo otro que quería discutir con ustedes es la práctica de dumping. ¿Alguno de ustedes ha escuchado alguna vez hablar sobre dumping, compañeros? No, licenciado. No, licenciado. No. Ok, bueno, dumping esencialmente se refiere a una práctica de competencia desleal, ¿verdad? De hecho, la razón por la cual México tiene esos aranceles tan altos para los productos chinos es porque es la opinión del gobierno mexicano que el gobierno chino participa en prácticas de dumping. Entonces, ¿qué es el dumping? Esencialmente, el dumping se refiere a cuando el gobierno de un país subsidia la producción de un producto destinado para exportación, pero no subsidia la producción de ese producto en el mercado local. Como resultado de esto, termina siendo más caro comprar un producto en el mercado interno de lo que es comprarlo en el mercado exterior. Se considera desleal porque los productos de que están ingresando a otro mercado no están generando su ganancia del giro normal del negocio, sino que están generando su ganancia de ese subsidio que le brinda el Estado. Y generalmente el propósito del dumping y la razón por la cual es considerada una práctica desleal es que esto tiene como objetivo el posicionar el producto de un país dentro de un mercado específico y eliminar la competencia local, ¿verdad? A Guatemala en algunas ocasiones se le ha acusado de hacer dumping con el azúcar. Si ustedes ven los precios del azúcar en Guatemala, son más altos que el precio internacional del azúcar. Y parte de la razón, ¿verdad? Aquí al azúcar le echan, no me recuerdo, para alguna vitamina o algo que están obligados a echarle al azúcar, y eso es como la excusa de lo que eleva el precio en el mercado local, ¿verdad? Pero en ocasiones a Guatemala se le ha acusado de hacer dumping. Entonces, el dumping, solo para tenerlo claro, no es una medida de restricción al comercio, sino es algo que
ocasiona que los países algunas veces adopten medidas de restricción al comercio, como el caso de los mexicanos con los productos chinos, ¿verdad? Entonces, compañero, no sé si hay alguna duda sobre estos dos conceptos. De momento no, licenciado. Ok, muy bien, compañero. Entonces, por aquí dejaríamos la clase del día de hoy y pues el día jueves, compañeros, ustedes estarían trabajando con el Gerardo. Adelante, Abel. Lick, una consulta, aparte de los temas que nos comentó, aranceles, cuotas de importación, subsidios de la importación, algo que haya que leer o capítulos que Pues lo teníamos. que leerían lo que aparece en estos temas en los libros de texto. El tema de los aranceles está en el libro de Salvatore y el tema de los temas de dotación de factores en el libro de Krugman. Eso sería lo que ustedes tendrían que leer o repasar. Ahorita no tengo a la mano mi libro, pero si quieren en la siguiente clase donde está el martes, repasamos el libro y vemos en qué capítulo se encuentra. Gracias. Ok, muy bien, compañeros. Que pasen feliz noche. Gracias, licenciado.